Muy buenas tardes a todos. Aquí Tomás Sartori con ustedes directamente desde mi casa, desde la terraza de mi casa. Así que si escuchan algunos ruidos de motores que pasan por ahí, todavía son las 4 de la tarde, así que no ha comenzado el toque de queda. Pero pensaba que este lugar era uno de los mejores lugares para hacer este video, ya que como pueden ver hay una pared hecha de manera artesanal con muchas cajas de vino en la pared entera, y yo creo que este es el mejor ambiente para poder hacer esta directa con ustedes. Y algo muy importante, en primer lugar quiero darle las gracias a todos los que han participado al contest de Spot 21. La idea era hacer algo bien diferente. Además de poderse ganar un premio, que será la entrega del club que le llegará cuando las condiciones nos permitirán otra vez tener contactos entre las personas, pero le prometo que su regalo le va a llegar. Además del regalo, la parte interesante yo creo que sea exactamente este video. Este video va a ser muy interactivo. Vamos a responder una por una a las preguntas que se hicieron. No solamente para decir quién fue el ganador, porque de hecho esto lo comunicaremos más adelante con un post, pero sí para que ustedes puedan aprender un poco sobre las preguntas que se hicieron. El tema, como ustedes todos saben, era España. ¿Cuántos sabe de vinos españoles? Así que comenzamos directamente por la pregunta número uno. La pregunta número uno, tengo aquí las preguntas, dice: ¿cuál es la variedad tinta más cultivada en España? En primer lugar, aprendan algo. Si quieren participar a cualquier tipo de concurso, a aplicar por cualquier tipo de examen, en el mundo de la sommelería en particular, el mundo del vino en particular, pero también en cualquier otro tipo de examen, aprendan que lo más importante es leer. Leer bien las preguntas le facilita la respuesta. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la variedad tinta más cultivada en España? En este caso la pregunta no tiene ningún truco. ¿Cuál es la variedad tinta más cultivada en España? Bueno, la respuesta correcta para esta pregunta es Tempranillo. La Tempranillo es la uva que en conjunto, que es una uva tinta obviamente, que ustedes conocen perfectamente de España, es una uva que en conjunto con el Airén, que al contrario es una variedad blanca, abarca más o menos el 43-44% de los viñedos de España. Así que la Tempranillo está en el número 1 y la Airén está en el número 2. Entonces la primera es una variedad tinta, la segunda es una variedad blanca. La tercera variedad es una otra variedad tinta que se llama Bobal, ¿okay? Más o menos representa un 8% de la producción española. Y luego viene la Garnacha, que es una variedad que tiene más o menos un 6%, que ha ido lentamente disminuyendo su producción en los últimos años. La misma pregunta, si la hiciéramos a nivel internacional, obviamente las respuestas serían un poco más particulares, porque en ningún momento en la pregunta se especificó si eran variedades de vino o no. Así que si hablamos a nivel internacional, la variedad más importante que se cultiva en el mundo es la Quiojo. Y yo sé que muy pocas personas la conocen. La segunda es la Sultanina, que muchos la conocen porque es la uva que se utiliza para hacer pasa. Y luego sí vienen las variedades más importantes como la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Tempranillo, por cierto. Y viene otra que quizá han escuchado, que se llama Red Grapes, que es una uva que se utiliza principalmente como uva de mesa. Así que primera respuesta, Tempranillo, y un punto para esta pregunta. Vamos con la pregunta siguiente, que es: ¿qué significa DOCA? DOCA bueno, primero tenemos que hablar, estamos en España, lo sabemos. En España hay un comité que se llama Consejo Regulador. En cada denominación de origen, cada región vitivinícola tiene una denominación de origen o no, tienen un Consejo Regulador. El Consejo Regulador es vamos a decir, el responsable de cuidar toda la producción de los vinos, las normas, las reglas, etcétera, los protocolos, los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. En España hay dos tipologías, vamos a decir, de denominaciones: denominación de origen y denominación de origen calificada, que es la DOCA. Así que la respuesta correcta para esa pregunta es denominación de origen calificada. Vamos a abundar un poco más.
Hay dos denominaciones de origen calificadas en España. Una es Rioja, que en absoluto es la más importante, es una denominación de origen que existe desde el 91, y la otra es Priorat, que es una denominación de origen calificada que existe desde el año 2000. El hecho que sea una DOCA o una DO es sinónimo de calidad, no. Okay. Son solamente normativas diferentes, supuestamente y teóricamente más rígida, más estricta en la DOCA respecto a la DO. Siempre una DOCA, antes de ser DOCA, ha sido una DO. Entonces son normativas que, vamos a decir, que obligan los productores a estar encajados en un esquema productivo, en unas normas productivas. Pero las normas, miren cómo tembla la pantalla porque hay brisa también espectacular, o sea, no tenemos que quejarnos por deber estar en la casa, todavía podemos aprovechar de estos momentos. O sea que la DOCA es más estricta a nivel de normas y de reglas en relación a la DO, pero no significa que sea de mejor calidad, porque al final sabemos que la calidad que se produce en un vino depende sobre todo de cómo trabaja cada productor de vino. ¿Okay? Así que, segundo punto, para la segunda pregunta es, ¿qué significa DOCA, denominación de origen calificada? Vamos a seguir bajando con las preguntas. Pregunta número 3. Rías Baixas está a Albariño, como Jumilla está a... Ok, Rías Baixas es una denominación de origen que se encuentra en Galicia, norte-este de España, perdón, oeste de España. Y es la denominación de origen famosa para sus vinos hechos con uva albariño. Así que si mencionamos Jumilla, Jumilla es una denominación de origen bastante famosa, sin embargo clasificada como una denominación emergente. Estamos ubicados en Murcia, o sea, en la parte completamente opuesta casi de España. Estamos en la parte, vamos a decir, oeste, okay, oeste-suroeste. Es una denominación de origen de más o menos 19.000 hectáreas, es una denominación de origen donde la ciudad principal es Albacete. Es una denominación de origen que produce en la actualidad más o menos 30 millones de botellas, y el 80% de estas 30 millones de botellas se hacen con un uva que se llama Monastrell. ¿Okay? Y la respuesta a la pregunta, Rías Baixas está Albariño como Jumilla está a Monastrell. Monastrell es la variedad tinta, que es la variedad más importante de Jumilla, y es la más importante y representa un 80% de la producción de Jumilla. Algunos datos sobre la Monastrell: es una variedad bastante rústica, bastante resistente a la sequía, bastante importante. Tienes muchos sinónimos, porque es una variedad que tiene quizá más de 90 sinónimos o de nombres en el mundo enológico. Principalmente los dos nombres más reconocidos son Mourvèdre y Mataro. ¿Okay? Mourvèdre principalmente en Francia y Mataro principalmente en Portugal y en otras regiones o países tipo Australia, etc. La Mourvèdre quizá ustedes la han escuchado porque es la que es parte de los famosos vinos GSM, Grenache, Syrah, Mourvèdre, típico de Australia, que pero ahora se están haciendo muy famosos en California, por ejemplo, en la Baja California. ¿Cuál es la característica de los vinos? Vino concentrado en color, vino bastante expresivo en nariz, vino que tiene un potencial de guarda con un tanino y una estructura bastante importantes. Estas son las características de la uva Monastrell en los vinos de Jumilla. Obviamente estas características que le estoy dando no es para todos los vinos hechos con esta uva, porque una Mourvèdre francesa no es igual a una Monastrell de Jumilla a nivel de resultado. Pero para que tengan una idea, nosotros estamos hablando de España, estamos hablando de Jumilla, estamos hablando de Monastrell. Así que el tercer punto ustedes se lo podían ganar o se lo han ganado respondiendo Monastrell a la pregunta número 3. Vamos avanzando a la pregunta número 4, que es una de las preguntas que más me encanta, porque aquí se habla de una descripción de un vino. Y para los que me conocen saben que para mí la cata sensorial es una de las cosas que más me fascina, cata sensorial y maridaje, y realmente vienen por ahí algunos talleres sobre cata sensorial que son espectaculares.
He participado últimamente a muchos seminarios con Master Wine, Master Sommelier, así que de un lado he tenido la oportunidad de comprobar que todos mis skills que tenía, o todos mis conocimientos que tenían eran súper acertados, súper verdaderos. Y segundo, al contrario, he podido hasta incrementar más todos mis conocimientos sobre este tema. Así que vamos a leer bien la pregunta y a ver cómo podemos interpretar esta pregunta. Color granate con matices hacia el color ladrillo. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos un vino con color granate, podemos pensar a varias cosas. Uno, a un vino con una maduración bastante acentuada. Dos, a la pigmentación de la uva, una uva con poca pigmentación. Entonces ya, por ejemplo, si yo pudiera decir aquí, yo puedo, con el segundo caso, cuáles son las uvas que tienen un color así, yo pudiera decir un Nebbiolo, pudiera decir una Grenache, pudiera decir una Sangiovese, pudiera decir un Tempranillo. Okay. Obviamente, el hecho de decir una uva en específico, aparte la Nebbiolo, no significa que necesariamente el vino tiene que ser granate. O sea, hay Tempranillo que no son granate, pero esas son las uvas que más me llevan a tener vino de este color. Entonces, nariz con prevalentes notas terciarias, y ya la nota terciaria significa que son sinónimo de maduración, de envejecimiento entre barrica y botella, dominadas por especias dulces, pétalo de flores seco y evidente permanencia en madera. Señores, aquí tenemos tres elementos que nos dicen que este vino es un vino que ha pasado a través de un proceso de envejecimiento y posiblemente se ha quedado durante un tiempo en botella para acentuar estos aromas terciarios, aroma reductivo, aroma de flores seco, pétalo y hasta algo que quizá aquí no se menciona, pero me imagino que si tiene estos aromas se reflejan también algunos aromas de animales o terciarios de esta tipología. Ahora, aquí hay una palabra mágica que nos ayuda mucho a identificar el origen de este vino. La palabra madera. Okay. El uso de la madera en Nebbiolo, en Barbaresco, en Barolo, o el uso de la madera en España, en Rioja, o el uso de la madera en Toscana son muy diferentes. Okay. Y cuando nosotros sabemos que estamos en España, así que ¿cuál debe ser el factor que nos dice en nariz cuál es de dónde el vino? Imagínense que nosotros no supiéramos que estamos en España. El elemento son los aromas de la madera. Si yo comienzo a oler nota de coco, nota de roble americano, de madera americana, esto fácilmente me lleva a Rioja, fácilmente me lleva a España. Okay. Así que aquí tenemos esta mención que es muy clave. En boca es seco, sedoso, elegante, quiere decir que es un vino que ya ha tenido una muy buena maduración. Tanino aterciopelado, este es un comprobante que el vino sí ha tenido un largo tiempo de envejecimiento y es bastante suave. Larga persistencia, perfecto balance. Ningún vino español en particular es muy exuberante a nivel de... Siempre son muy balanceados desde su salida al mercado. Entonces, un vino de esta descripción, para ustedes ganarse puntos aquí, esta pregunta vale 3 puntos. ¿Por qué? 1, por la región, y la región es Rioja. 2, por la clasificación, y la clasificación es Rioja Gran Reserva. Y 3, por ponerle una añada. Añada quiere decir, sí, un año específico, posiblemente centrándolo, pero vamos a decir que tenemos un gap de 3 años. Se han dicho que es un vino que está entre el 2010 y 2012, se ganaron los 3 puntos. Rioja, Gran Reserva, 2010-2012, sus 3 puntos están ahí. Vamos a la pregunta número 5. Bueno, señores, muy importante, si alguna pregunta les surge después de este video, pueden escribir a Spot21 por Instagram o por donde ustedes quieran y con mucho gusto les responderemos a las preguntas y quizás hasta pudiera ser una oportunidad para tomar otra idea y hacer otro video, vamos a decir, educativo. Pregunta número 5. ¿Qué diferencia hay entre un vino reserva tinto y un reserva blanco? Bueno, obviamente sabemos que estamos en España, sin embargo, si no supiéramos que estuviéramos en España, pudiera ser una pregunta gancho, porque ustedes saben que Nuevo Mundo, Viejo Mundo, bueno, pero estamos en España. O sea que reserva tiene un significado bien específico en España. Y cuando hablamos de reserva en España, hablamos de un vino que se queda tinto
que se queda mínimo 3 años en maduración o envejecimiento. De estos 3 años, 1 tiene que ser de barrica y 6 meses tiene que ser de botella. ¿Okay? En el caso de los vinos blancos son 2 años con mínimo 6 meses de barrica. Así que esta pregunta tiene 4 puntos disponibles. Un punto para decir 3 años, o sea, un punto para los 3 años de vino tinto, un punto para decir que además de los 3 años necesita un año de barrica, otro punto para decir que el vino blanco son 2 años y otro punto para decir que además de los 2 años son 6 meses más de barrica. ¿Okay? Pregunta número 6, rápida para contestar. ¿Cómo se llama la uva Tempranillo en las siguientes regiones? Ribera del Duero, Cataluña, Toro. Ustedes saben que la uva Tempranillo tiene muchísimos sinónimos en España. En casi todos los casos la uva es la misma, cambia muy poco. Solamente en la tinta de Toro cambia un poquito más, pero no es este el momento para hablar de esta diferencia. Así que en Ribera del Duero la uva se llama tinta fina o tinto fino, depende de cómo lo mencionan. En Cataluña se llama Llull de Llebre, ¿okay? En Toro se llama tinta de Toro. Así que estos son 3 puntos para cada una de las uvas que están aquí. Vamos a la pregunta número 7, bastante complicada. ¿Cómo se llama la tipología de suelo típico de la región de Priorat? Priorat es una región que se encuentra en Cataluña, en la zona de Tarragona, son más o menos 17.000 hectáreas. Sin embargo, de estas 17.000 hectáreas, apenas un 10% está cultivado por viñedos. Son viñedos muy complicados con cuestas. De hecho, los costers se llaman cuestas, que son cuestas que primero están a una altitud de entre 100 y 750 metros y segundo tienen una pendiente entre 15 y 60%, que es exagerado. Así que pueden imaginar que no existe viticultura mecánica en esta área, solamente todo manual, muy complicado. La viticultura en Priorat se divide en 12 comunas prácticamente, que se llaman villas. Quizá alguna que ustedes conocen como Gratalops, como Belmont, que son quizás las más famosas, las que pasan por aquí en el país con algunos vinos. Y bueno, ¿cuál es la respuesta? En Priorat, una de las características, la peculiaridad del Priorat es el suelo, la tipología de suelo que se llama Llicorella, ¿okay? Que es prácticamente una pizarra escura, parda, pero que tiene matices azules y rojos, ¿okay? Y esta pizarra, que no es pizarra en piezas grandes, pizarra bastante pequeña, bastante desmenuzada, tiene la característica de tener un excelente drenaje. Y teniendo un excelente drenaje, que en agricultura pudiera ser una desventaja, en el caso de la viticultura es una ventaja, porque obviamente lo que permite es que siempre haya drenaje y la planta tenga que sufrir un poco más para buscar su agua y poder crecer con más fuerza y con más riqueza de contenido, de polifenoles. ¿Okay? Seguimos con la pregunta número 8, que otra pregunta, a la medida que estamos avanzando, las preguntas se hacen un poco más complicadas, porque obviamente la idea no era hacer un cuestionario solamente para responder y ganarse, como vuelvo y le repito, para ganarse la botella, sino para aprender un poco más juntos y para que ustedes sientan que hay mucho más en la profundidad del mundo del vino para saber, para conocer, para poder ser de verdad expertos y ponerse a hablar de vino con lo demás. Así que esta es un poco la idea, para que se animen, que se emocionen y decidan dedicarse de verdad a este mundo, porque está muy emocionante. ¿Qué significa paraje calificado? En primer lugar tenemos que identificar paraje calificado, paraje en términos generales como un área específica, un lugar, un terreno, un suelo, un solar. Calificado quiere decir que tiene una calificación diferente, una calificación más importante. Cuando hablamos de paraje calificados, hablamos de una clasificación de vino de cava, del cava, no de la cava. La cava no existe, la cava es donde se guarda el vino. El vino se llama el cava masculino, ¿okay? Así que cuando van al restaurante no pidan una cava, pidan un cava. Entonces, en cava, ustedes saben que el cava se hace con el método tradicional. El método tradicional significa que tenemos un vino base, que es un vino tranquilo. Este vino vuelve a ponerse en la botella, se le agrega azúcar, levadura, etc. Arranca una segunda fermentación y luego hay un periodo que cambia
un periodo muy importante que cambia dependiendo de la tipología de producto, dependiendo de la bodega, etcétera, que es donde el vino se queda en contacto con sus levaduras muertas, que en término técnico se llaman lías, ¿ok? Entonces, este contacto con las lías hace que el vino tenga más o menos complejidad, que sea un vino más o menos importante. En el caso del cava, tenemos tres tipologías principales de cava, donde el cava normal tiene 9 meses mínimo de contacto con las lías, el cava reserva tiene 15 meses mínimo de contacto con las lías y el cava gran reserva tiene 30 meses de contacto con las lías. ¿Okay? Luego hay esta nueva categoría que se llama paraje calificado. Paraje calificado es nada más y nada menos lo que en términos técnicos se define como un cru, como un pago, como un viñedo específico donde se produce un vino muy especial, una zona especial. En el caso del cava con paraje calificado, son vinos que además de todas estas características, en lugar de quedarse 30 meses, se quedan 36 meses, se hacen solamente en la versión brut. Y bueno, no vamos a explicar la diferencia ahora porque entraríamos en un tema muy amplio. Y se hacen con cepas que tengan mínimo 10 años. Y tienen que ser vintage también. Okay, tienen que tener una añada específica. Pero además, todo lo que sucede en este paraje calificado significa que las uvas tienen más calidad, que hay toda una serie de normas más importantes para hacer que estos vinos sean un poco superiores. Y hay otra cosa muy importante, los parajes calificados no son todos, son solamente algunos. Y para que tengan una idea, hay apenas 6 bodegas que son dueños de parajes calificados. En total hay 8 parajes calificados. Y en estos 8 parajes calificados se hacen 10 vinos que pueden ser clasificados como vino de paraje calificado. Que yo sepa, aquí en el país hay 2 bodegas que llegan, una es Codorniu, la otra es Jouet Camps. Y el paraje calificado de Codorniu no creo que llegue al país, pero el de Jouet Camps sí, que se llama Capilla. Y bueno, este es un producto muy interesante para que prueben algo diferente, prueben un vino de paraje calificado. Sigue la pregunta complicada. ¿Qué es el acerpiado? Bueno, esta quizá es una de las más complicadas que tenemos en este set de preguntas. Cuando hablamos de acerpiados, hablamos de una técnica de viticultura. ¿Okay? Estamos en Andalucía, en el sur de España, estamos en el marco de Jerez, donde se hacen los vinos fortificados, Jerez, Sherry, etc. ¿Okay? Existe un clima muy particular, mucha sequía, estamos muy cerca de África. Además hay un tipo de suelo que se llama albariza, que es un suelo muy rico de carbonato de calcio, que hace que este suelo sea prácticamente muy seco. Entonces, suceden 2 cosas. Este acerpiado, que es prácticamente crear montículos o crear vamos a decir, una protección, que más que una protección es una estructura para recolectar alrededor de las plantas, tienen 2 funciones. La primera, tratar de retener la lluvia para favorecer la humedad del suelo, ¿okay? Y la segunda, crear estos montículos ayuda a frenar la tierra en caso de lluvias torrenciales. ¿Okay? Cuando hay mucha lluvia, que hay lluvia torrencial, el suelo muy seco, se crea como una capa y la lluvia correría muy rápida, entonces se llevaría la tierra, y eso no es bueno, así que hay que crear estos montículos para evitar que la lluvia se lleve todo. Y esta albariza prácticamente muy particular, y sirve prácticamente, hay varias, bueno, en términos técnicos se llaman varias toscas prácticamente. La tosca es el tipo de piedra caliza, tosca cerrada, lentejuela, lustrillos, etc. Bueno, pero son cosas técnicas que no vamos a mencionar, pero sí para que entiendan que este es un suelo muy seco, entonces este acerpiado, que es esta técnica de viticultura, se utiliza para estos fines. ¿Okay? Llegamos a la pregunta número 10, muy particular. ¿Qué vino debería pedir si estoy en Sanlúcar de Barrameda? Sanlúcar de Barrameda sigue siendo una de las 3 comunas más importantes del marco de Jerez.
Y Sanlúcar de Barrameda es, vamos a decir, una localidad un poco más al norte, donde se hacen los vinos de Jerez, el famoso sherry, y el sherry más famoso, el más popular, el que más se utiliza, el Jerez fino o sherry fino, que es un vino que nace, se produce con la uva palomino. La uva palomino desarrolla una flor que es como un hongo prácticamente que se pone en la superficie. Bueno, también es un tema maravilloso que pudiéramos pasarnos horas a discutirlo. Entonces, cuando estos vinos finos se hacen en Sanlúcar de Barrameda, si los vinos se llevan y maduran y se forman en esta ciudad, se crea prácticamente un ambiente, hay un microclima muy especial que hace que estos vinos sean especiales. O sea que si en Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, los vinos se llaman fino, en Sanlúcar de Barrameda los vinos se llaman manzanilla. Así que cuando vamos a Sanlúcar de Barrameda lo que deberíamos pedir es un manzanilla o una manzanilla, sin tratar de ser que nos equivoquemos y pidamos algo para dormir más tranquilos. Bueno, con esto respondimos a las 10 preguntas. Vamos en estos días a comunicar quién será el ganador. El ganador de las preguntas, perdón, el ganador del contest va a ser una persona que va a ser, obviamente, se sortea entre los que respondieron a las 10 preguntas de manera correcta. Hay 19 puntos en las preguntas, así que si hay una persona con 19 puntos, él es el ganador. Si hay 3 personas con 19 puntos, se sortea entre una de las 3 para quién será el ganador. Pues ya le respondí a las 10 preguntas, espero que haya podido llenar todas sus dudas, todas sus lagunas sobre lo que eran las preguntas o que quizá ustedes tuvieron que investigar o buscar o ya lo sabían, ojalá que sí. Aquí estamos a sus órdenes para poder contestar, como le decía, ya cualquier duda ulterior que puedan tener. Lo que me hace muy feliz es que en el momento que se grabó este video habían ya una cantidad muy importante de personas que habían respondido, habían enviado sus respuestas, así que me imagino que al día del cierre tendremos todavía más, pero nada, por el éxito que ha tenido este contest, le puedo asegurar que será un placer para mí, para nosotros, poder hacerme uno nuevo. Y al contrario, me encantaría si ustedes me dijeran, ok, queremos que el próximo contest sea con un tema específico, o también si quisieran que se haga un video como este de unos 15 minutos, 20 minutos, media hora o más, donde se pueda hablar de cualquier cosa sobre vino. Yo estoy a sus órdenes. Ustedes saben que la idea no es la idea de ver un poco cómo llenamos las horas muertas en estos días de cierre obligado que tenemos en nuestras vidas. Es un periodo donde nos ponen a pensar, y yo creo que no hace daño dedicarnos un poco de tiempo para despejar la cabeza de todos estos problemas que tenemos en el mundo, de ver un poco cómo reencontrar nuestra personalidad en cosas que nos apasionan. Yo siempre digo que he tenido la suerte en mi vida de transformar una pasión en un trabajo, así que, aunque yo sé que es retórica, que es una frase que no es mía, pero sí, de verdad siento que no hay un día de mi vida donde yo estoy trabajando. Todo lo que hago lo hago con pasión, y no me pesa salir a trabajar porque trabajo en lo que me gusta. Así que espero que todos ustedes puedan encontrar su norte. Y si fuera en el mundo del vino, con mucho gusto yo estoy aquí para ayudarles a todos a crecer, porque aquí está la idea.